Amables televidentes, gracias por estar en La Hora con Gregory. Compartir escenario con un comunicador, con un abogado, con un político, con un ser sumamente capaz, es pues, de una u otra forma un privilegio y mucho más cuando ese privilegio viene acompañado de que es una persona amiga. Es el caso que me toca hoy con Marino Mendoza, a quien le doy simplemente la bienvenida. Buenas noches, Marino. Sí, gracias, buenas noches. Gran placer estar contigo siempre. Y yo siempre digo, le comento a los amigos, digo, bueno, la vida está tan complicada que ya no hay tiempo, uno anda perdido en lo claro y uno no se ve, no tiene tiempo para disfrutar de la compañía y socialización con los amigos, pero lo importante es que estemos de pie y aquí estamos. Muy complacido de estar contigo aquí en tu espacio. Gracias, Marino. Mira, como comunicador que eres, sabes que conversaremos de diversos aspectos. Desde el jurídico, que eres un gran profesional del derecho también. Y vamos a empezar por la parte política. Quien conoce de ti, que somos muchos, sabemos de tu vida política dentro del Partido Revolucionario Dominicano, de tu relación con el doctor José Francisco Peña Gómez, de tu relación de trabajo permanente político y también tu relación de amistad. Y respecto al Partido Revolucionario Dominicano, donde hasta hace unos días tengo informado, conozco que has desarrollado funciones institucionales, no sé si ahora las tienes. Quiero empezar nuestro conversatorio por esa parte. ¿Qué pasó en las elecciones de 2024, sobre todo en las presidenciales, con el Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo un desempeño no normal para lo que se tenía acostumbrado? Pasó algo que verdaderamente ustedes como organización política pues les afecta. ¿Qué pasó? Bueno, Gregory, la verdad es que pasaron muchas cosas en este certamen político pasado. Y yo digo que yo vengo haciendo vida política, si tú quieres, a un estilo que ya no cabe en el tiempo y en el espacio, ni en el espacio. Pero vengo haciendo política desde hace tiempo. Milité en el PRD cuando tenía 17 años y me inscribí por primera vez en el PRD el 16 de septiembre de 1965, ahí terminando la guerra. Y bueno, me mantuve siempre ahí. Salí del PRD y hice pausa en el grupo de izquierda, aún no solo, en el MPD. Y me vinculé y bueno, pero en el 74, cuando llegó otra vez la alianza de la fuerza de oposición, que fue una obra del doctor Peña Gómez, entonces yo volví y me vinculé al PRD. Estamos hablando del año 1974. Y ya en el 74, cuando el acuerdo de Santiago, yo me quedé en el PRD. Es decir, si tú analizas, toda mi vida ha sido en el PRD. He tenido una participación política lo más decente que he podido llevarla. No he sido una persona de altibajos en la conducta política y en eso me he manejado. Ahora, por ejemplo, en este proceso recién pasado, yo no estuve de acuerdo con la alianza y lo publiqué. Con Alianza Rescate RD, sí, ¿no estuviste de acuerdo? No estuve de acuerdo, lo publiqué en mi Twitter más de una vez, como 5 o 6 veces, y dije por qué. Y entonces, bueno, me quedé un poco soslayado del quehacer político activo, ¿no? ¿Verdad? En ese proceso, porque no creía en eso. Entonces, también me desvinculé porque yo veía que no se estaba haciendo una oposición. Yo te voy a decir,
hoy pasaron las elecciones y todavía hoy se manifiesta aquel, si tú quieres, repliegue político de la oposición. No hubo oposición. En este momento tampoco hay oposición. Hoy no hay oposición. Y yo no es que quiera que vayan a la oposición y que vamos a trabajar en oposición, no. Sino que si hay un partido de oposición, lo lógico es que ese partido juegue su rol. Porque eso es lo que enseña la política. Y este momento ahora no es de recomposición, de reacomodamiento. ¿Se puede hacer ejercicio opositor en este momento, en una transición? Pero el escenario está montado ahí. Siempre hay motivo para hacer oposición. Porque yo te voy a decir, no estamos hablando de una reforma constitucional y no estamos hablando de una reforma fiscal. Y esos no son dos elementos fundamentalmente importantes para un país, para uno definir cosas y definir criterios sobre esas dos situaciones. Porque no es un problema de lucha ideológica, es un problema de lucha política. Y usted, en un partido político, usted asume su rol político en cada coyuntura. Y yo pienso que la oposición no jugó su papel. A mí me reservaron una candidatura por una circunscripción que era la número 2 de San Cristóbal, que yo conozco muy bien, porque gané de 3, gané 2. Y yo luché contra narcos, yo luché contra sectores más inimaginables en lo que es el desempeño político. Una candidatura para diputado. Ahora sí me la reservaron. Y yo dije que no iba, así yo no iba, en las condiciones que estaba planteado. Y fue lo mejor. Pero que yo digo, a un veterano como nosotros no nos pueden vender fantasías ni ilusiones. Y menos en un área que yo conozco como la palma de mi mano. Entonces yo desistí y lo anuncié y manifesté que no iba al proceso. Porque yo no creía en ese proceso. Y tú no crees en un proceso, entonces ¿para qué tú participas? Sobre todo tú conociendo qué es lo que está caracterizando el desenvolvimiento político del momento. Entonces eso pasó. ¿Y por qué el escepticismo con el proceso? ¿Qué pasó? Es que ahí no hubo definición de criterio oposición. Nadie puede decir que aquí hubo una oposición. Aquí hubo un comportamiento, si tú quieres, muy sui generis en los partidos de oposición. ¿Eso incluye PRD, PLD, Fuerza del Pueblo? A todo. Yo digo, el único partido que salió bien parado del proceso fue la Fuerza del Pueblo. Yeah. Porque la Fuerza del Pueblo está llevando una postura política que evidentemente le dio resultado. Y cuando tú analizas que el PLD, por ejemplo, el mismo presidente Danilo Medina anunció y dijo con mucho tiempo, el partido que quede en tercer lugar tiene la tendencia a desaparecer. Bueno, pues eso le toca ahora al PLD, ¿no verdad? Porque fue el presidente de Danilo Medina que lo dijo. Entonces aquí dice, ya la época del compromiso político cerrado en ningún partido se da. No, ya eso no existe. Ya aquí hay un comportamiento de ocasión, si tú quieres, de oportunismo, de conveniencia. Y entonces aquí tenemos 3 partidos ahora mismo, el PLD, el PRM, que está en el gobierno, y el PLD y la Fuerza del Pueblo, que están en el escenario, ¿no verdad? El PRD está en el escenario, pero ya en una situación muy menguada, muy disminuida. Y para reponerse el PRD y para el mismo PLD recomponerse, recuérdese que el PLD tenía un comportamiento de fortaleza como partido que ya no la puede exhibir. ¿Por qué no la puede exhibir? Bueno, porque el desempeño que tuvo.
Y entonces cuando analizamos el escenario político, ya la política cambió aquí hace tiempo, cambió. ¿Qué necesitarían PLD y PRD, ibas a mencionar, para recomponerse políticamente? Lo primero es que ellos tienen que jugar un rol diferente al que han jugado hasta ahora, porque en el trayecto se han estado disminuyendo. Cuando tú analizas, el único partido que salió fortalecido del proceso fue la Fuerza del Pueblo. Eso hay que decirlo. Aunque no le guste a muchos, pero eso hay que decirlo. La Fuerza del Pueblo, ¿por qué? Porque los votos están ahí. El presidente Leonel Fernández es un hombre que tiene todavía una imagen y tiene una proyección de vida pública que hay que entenderlo. ¿Queda vigente, a tu modo de ver, Fernández para una próxima elección, independientemente de si se candidatea o no? Sí, el resultado dice que sí. El resultado dice que el presidente Leonel Fernández, de todos los partidos que fueron al proceso, es el único partido que tiene un discurso que exhibir, un desempeño que presentar al electorado. Si tú analizas el tema del PLD, tú ves que el PLD ha menguado y se ha disminuido progresivamente, se ha disminuido. Y yo creo que a mi amigo Miguel Vargas Maldonado, que yo le tengo un gran aprecio personal a Miguel, y creo que es una persona que no tuvo un desempeño adecuado en su comportamiento como político, pero el desempeño cada quien lo exhibe en función de lo que cree. Y si usted cometió errores y perdió el espacio, bueno, eso es parte de un desempeño negativo que tuvo tal o cual partido, en este caso el PRD. El PRD pasó a ser un partido minoritario. Hay más de 10, 12 partidos que quedaron por encima cuantitativamente en cantidad de votos en las presidenciales que el PRD, más 10, sí. 12, 14 partidos. Sí, yo creo partidos prácticamente desconocidos frente a lo que ha sido el PRD. Ajá. Vamos a decir que entraron ahora al escenario. Sí, yo estaba mirando las estadísticas antes de que hiciéramos este programa y me asombró. Sabía que había sacado una votación no buena el PRD, pero cuando miré porcentajes, cantidad de votos, nombres y los comparo con otros partidos, digo, wow, pero es estrepitoso lo que lamentablemente sucedió con el PRD en 2024, sobre todo el 19 de mayo. Sí, pero tú tienes que observar una cosa. Los partidos, si no interpretan adecuadamente el momento de la coyuntura, entonces tienen la tendencia a errar. Y tú veías a mucha gente alegremente manifestando, a unos amigos míos del PLD, que yo le tengo mucho aprecio en el orden personal, pero lo veía desaforado, levantando un discurso que no se correspondía al momento. Y todavía ven que la alianza no va para ningún lado y todavía insistían. Y querían confundir a la gente con un discurso que no cuajaba, no podía cuajar. Cuando aquí se habla de alianza, la alianza tiene que tener definiciones, propósitos, tiene que tener un plan de acción para tú fortalecerte en un proceso tu partido y lo que tú significas como alianza. Aquí no pasó nada de eso. La alianza se diluyó y con una oposición muy flácida, muy flácida. Hay dos escenarios que se va a pelear. El escenario del derecho, cuando usted va a confrontar con un abogado, usted sabe que usted tiene que ir a pelear. Por eso dicen que los penalistas, yo tengo, mi formación es penalista, y yo digo, si usted no sabe que tiene que ir a pelear, entonces no vaya al proceso. Si usted va a ir a contemporizar en una confrontación jurídica, tú siendo un abogado de una parte contrario a la del otro, la otra parte, y tú crees que tú vas a ir a contemporizar y a estar pasándote la mano con... No, eso no es derecho. Ese es un escenario. ¿Cuál es el otro? Es un escenario. Y el escenario
del derecho y el escenario político. Ya. Si usted no va a ir a confrontar en política, entonces no vaya al proceso porque usted no va a hacer nada, porque a la política se va a la confrontación. ¿Por qué piensas, Marino, que no sucedió eso por parte de la oposición, sobre todo el PRD, que es tu partido, que no hubo ese convencimiento de ejercer el papel de oposición? Y lo has reiterado en todo momento que hemos conversado esta noche. ¿Qué pasó? Sí, pero ¿Qué motivó eso? Yo creo que la misma situación como se manejó la alianza. ¿La alianza tenía un propósito definido de un principio? No, una alianza muy... Yo inclusive escribí un día y dije, la época de los discursos y de la referencia política ya pasó de moda. No está vigente ahora mismo en este proceso. Aquí hay que fijar criterio. Porque los partidos de oposición no hicieron oposición. Eso es la verdad. ¿Cómo explicas que en el PLD, en Fuerza del Pueblo y en el PRD, donde hay un material político de insumo de gran conocimiento, de grandes batallas, con experiencias vividas en oposición y en gobierno, no existiera el elemento cohesionante para armar una alianza que reprobaste porque no tenía sustancia? ¿Cómo se explica si habían tantos cerebros políticos ahí? Lo que pasa es que a veces los cerebros no se manejan de manera correcta, interpretando correctamente un proceso. Y yo creo que ahí pasó mucho de eso. Se interpretó el concepto del momento político, que había que confrontar, que había que... No. Mira, yo fui un hombre crítico del presidente Luis Abinader. Desde que comenzó yo decía que no era un hombre sin impronta. ¿No verdad? Decía yo. Y lo decía y lo defendía y motivaba por qué en política. Uh-huh. Pero bueno, ya no. Ya ese discurso quedó fuera de la existencia del discurso de la confrontación política. Por el resultado que ocurrió. Y él tiene impronta, claro. Y una impronta terrible, porque una impronta política que con un resultado como el que él presentó, enfrentándose a toda la oposición, que todo el mundo decía, bueno, pero y el presidente si se da esa alianza, pero la alianza no tuvo una definición clara de un principio. La alianza fue un poco etérea. El PLD, el PRD, yo le dije al presidente Danilo Medina, yo no voy al proceso así. Y se lo digo y lo puedo decir porque eso no es secreto. Y yo dije, yo no voy a ese proceso así. No hay una definición. Entonces los partidos ya no tienen el concepto del compromiso partidario de antes. No. Y ahora, si a ti no te conviene, tú vas y apoyas al otro. En fin, no hay un concepto uniforme en el criterio del compromiso político. Eso ha pasado. Y los dirigentes y los líderes políticos no han entendido. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que aquí cada quien hace lo que le da la gana en el escenario político. Y entonces aquí, ¿dentro de las organizaciones? Sí, se hicieron muchos remiendos en el proceso y pusieron gente sin ninguna condición para llenar una boleta, para que apareciera una boleta llena y sin mayores compromisos partidarios. Y yo decía, bueno, yo no puedo ir porque soy un hombre de compromiso partidario y compromiso con mi pueblo. Por ejemplo, yo no puedo ir engañando a la gente de Villa Altagracia, a la gente de Cambita, a la gente de Yaguata, a la gente de Palenque, a los Cacao, cuando yo fui diputado dos periodos, con una sólida votación en los dos procesos. Yo no puedo engañar porque esa no fue la imagen que yo vendí ahí. Fue una imagen de compromiso, una imagen de mucha vinculación con el electorado. Entonces, ¿cómo yo podía parecerme a sabiendas de que estábamos en un proceso muy flácido, que no se le notaba fortaleza para confrontar? Entonces, ¿cómo yo podía ir
a, a desenvolverme con un discurso, si tú quieres, que pareciera más en acuerdo soterrado, que fue lo que pasó. Porque si tú analizas el proceso de la campaña, parecía como que había un acuerdo oculto, porque no se llegaba a una, porque que la confrontación no se dio nunca. Y en el debate, en el célebre debate, y lo de célebre lo digo con toda la comilla, pues eso no fue debate. ¿Qué fue para ti? Eso fue unas intervenciones para ir a discutir y acomodar la situación sin mayores confrontaciones. No se debatió. No se debatió nada. Tú no viste el debate de la corrupción. Ahí tú no viste el debate de la corrupción. Tú no viste el debate de las realizaciones del gobierno. Tú no lo viste eso. Es decir, tú no viste cosas medulares para el país. No se debatieron ahí. Entonces, bueno, pero pasó el debate. Y entonces con una opinión controlada, una opinión pública controlada. Entonces esas opiniones como estaban controladas, bueno, salía lo que se quería que saliera. Y bueno, discurrió el tiempo y discurrió el debate sin un resultado. Y bueno, que sí, que qué bueno que la democracia. Y la democracia es la contemplación mía contigo, tuya conmigo. No, la democracia es parte de una confrontación y de una discusión. En tu caso particular, ¿fuiste a votar? Yo sí, claro. Ya. Yo fui a votar porque, amén de que es un deber cívico, también tenía que ir a cumplir con ese rol. ¿Qué le depara? Porque tienes elementos para poder dar una respuesta. ¿Qué le depara al PRD en tu modo de ver? ¿Al PRD? Claro. Bueno, el PRD es un partido que yo creo que, yo le decía a mi amigo Amadeo Lorenzo Ramírez. ¿Apodo? Amadeo Lorenzo Ramírez, muy conocido aquí en su época de sindicalista como Maví. Pero mi amigo y yo conversábamos mucho y nosotros venimos de los años 68, 69 en la lucha política. Y yo le decía, bueno, es que así nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros nos vamos caminando por el rumbo que corresponde. Aquí parece que hay algo que no ha salido, no ha trascendido. Entonces tú veías los voceros de los partidos muy a su estilo, manejando un discurso muy light, un discurso tranquilo. Y no es verdad que tú puedes tener en una lucha política un discurso sin confrontación, porque tú tienes que decir verdades ahí, y tú no viste ningún político. Bueno, ahí apareció un político que después resultó ser que un fiasco en cierto modo, pero interpretaba la coyuntura en el momento y hacía oposición. Entonces, pero nosotros no tuvimos un debate político activo en el proceso electoral, no lo tuvimos. ¿No tienes definida cuál fue la motivación de que eso no ocurriera? Yo creo que ahí hubo más de una cosa. Y eso aparenta que puede decir mucho lo que acabas de mencionar. Sí, bueno, pero hubo más de una cosa, porque cuando tú analizas y tú ves a un partido, a un PLD, que tiene toda una legión de gente presa, encartado en proceso, por ejemplo. Cuando tú ves a un partido como PRD menguado, sin fortaleza en la discusión, y cuando tú ves entonces a una fuerza del pueblo que fue parte de la victoria de Leonel, del presidente Abinader, fue parte. Si tú ves que pasan esas coyunturas y se dan esos fenómenos,
y gana Abinader, que no ganó abrumadoramente, con todo a favor, no ganó de manera abrumadora. No. 20,000 y pico de votos fue lo que él sacó en las elecciones, superior a las elecciones pasadas, y tenía todo a favor, todo lo tenía a favor. Un discurso permanente, activo de la fuerza, de la fuerza de la sociedad civil, la Marcha Verde, que volvió a ser, pasó a ser la gran frustración para el país. La gran frustración. No estaban ya vigentes. Es decir, la coyuntura al presidente Luis Abinader le cambió en estas elecciones pasadas con respecto a la anterior. 57%. O sea, tú dices, comparando los votos que sacó ahora... Los escenarios. Ah, bueno, ya. Los escenarios era diferente. Entonces, sin embargo, el presidente Luis Abinader se acomodó bien en su discurso. Se acomodó bien y le cayó bien el discurso porque tuvo una resistencia muy limitada en la oposición. Vuelves a lo mismo. Claro, porque tengo que decirlo, porque yo no puedo hablarle al pueblo, a la gente que cree en uno, cosas que no se corresponden con la verdad. Y tú externaste internamente dentro del PRD, debidamente en su momento, sin interpretaciones claramente, así como lo estás diciendo ahora, esas inquietudes y esas observaciones. Lo que pasa es que no había muchos escenarios donde tú planteas la cosa. Ah, bueno. Entonces, yo fui presidente de la Comisión de Política Pública hasta 2 o 3 meses antes de las elecciones. Entonces, bueno, cuando pasó ahí, que yo salí de ese escenario, bueno, por alguna razón yo salí. Yo no pedí que me quitaran, ni quise dejar la posición. Yo era yo analizaba los temas semanalmente con los miembros de la estructura. Ahí estaba Héctor Guzmán, que siempre discutíamos y hablábamos mucho del tema. Yo era presidente de la comisión y bueno, pero no se hacían las cosas. Nosotros fijábamos criterios y planteábamos lo que había que hacer. Pero no se hacía. Vamos, Marino, a hacer una pausa para que continuemos hablando un poco más sobre el Partido Revolucionario Dominicano y luego vamos a hablar de un área que dominas muy bien, el área jurídica. Vamos a hablar de reforma constitucional y otras reformas que pudieran venir adicional a esta. Que vienen. Marino Mendoza está hoy con nosotros en La Hora con Gregory. Venimos en breve.